Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la clase de diseño geométrico donde vamos a empezar a hablar específicamente de aquellos elementos que vamos a diseñar, ¿sí? Como parte de, la, de lo que es un camino rural de dos trochas, ¿sí? Sin divisas. Y habíamos visto ayer cuáles eran los pasos generales de un trazado para poder entender cuál es el contexto digamos, hay que realizar el diseño. Entonces ahora entramos de lleno a diseñar cada elemento en sí. Vamos a desarrollar una clase teórica y yo les voy a ir dando un práctico asociado a esa clase teórica, a esa parte de la teoría, para que puedan ir, digamos, de alguna manera, ya que no tenemos posibilidad de hacerlo de forma presencial, resolviendo algunas cosas de puño y letra, y poder después enviarnos a la corrección, ¿sí? O sea, no les di práctico antes porque en realidad toda esa parte teórica más pura, digamos, en principio, no da como para ser prácticos, pero sí a partir de ahora donde ya empezamos a hacer cosas específicas. Entonces, eh, bueno, recordamos un poco que diseñar un camino básicamente es, digamos, realizar una línea en tres dimensiones que va a representar ese camino, o el eje de ese camino, y después, para poder adaptarlo al terreno y a las condiciones que me impone el medio ambiente y a las condiciones, las situaciones preexistentes que hay en el lugar donde voy a implantar esa obra. Entonces, en definitiva, el diseño usa fórmulas matemáticas, habitualmente se denominan modelos matemáticos, o sea, algunas fórmulas que representan esas partes de esa línea, desde una recta hasta una curva, hasta una porción de círculo, una porción de una parábola, etc. Así hay diferentes elementos geométricos que son representados por fórmulas matemáticas que ustedes las conocen y que son simples, y que son simples de profeso, porque esto después hay que llevarlo a la realidad, para poder construirlo. Entonces se necesitan tener elementos simples de poder ser reproducidos en el lugar, in situ, en el terreno, con métodos que antiguamente eran métodos más básicos, como ser los elementos de topografía ópticos, cintas o otros elementos que se utilizaban para poder lo que se denomina replantear, o sea, volcar ese diseño, después hacerlo realidad. Hoy, con la ayuda de la tecnología, se puede tanto mejorar el diseño en lo que respecta a la velocidad para hacer el trabajo, como la precisión para hacerlo, no así la calidad, porque la calidad depende del diseñador, ¿sí? O sea, uno puede tener, salvando las distancias, uno puede hacer un cuadro por computadora, pintar un cuadro, pero en realidad crear es otra cosa. Entonces, el proyectista vial también tiene que crear un diseño eh, en base a los parámetros que le fijan las normativas y que tienen que ver, como hablamos desde el principio de la materia, con esa necesidad de unificar, digamos, de alguna manera de juntar, por un lado, el usuario con sus formas y sus
digamos, su condición humana para reaccionar y para realizar movimientos y para poder ver, ¿sí? Escuchar. Y por otro lado la máquina, con su condición mecánica, ¿sí? Y sus prestaciones, su potencia, velocidad, etcétera, su forma de manejarse. Y por otro lado la infraestructura, que tiene que adaptarse a esas dos cosas, ¿sí? Y esa infraestructura o esa parte es la que nosotros vamos a poder hacer, la que tenemos que lograr hacerla, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, en la primera etapa, una vez que se tiene un trazado ya definido, que se ha realizado todas las etapas que hemos visto anteriormente, o sea, se ha realizado la topografía, con la cual se definió la forma del terreno, se han realizado los estudios técnicos, con los cuales se definieron los aspectos que tienen que ver con los materiales disponibles o los materiales voy a encontrar en el lugar, y la situación en la que voy a tener que apoyar todo ese proyecto y construirlo. La cuestión hidráulica, que me va a definir cotas de alturas del rasante, como pueden ver acá la línea roja, ¿sí? Que, digamos, de alguna manera es la línea que representa la altura que va a tener respecto al terreno ese camino. Y los aspectos ambientales, que también definen cuestiones de la geometría, o sea, definen la posición por donde va a ir tanto esta línea amarilla que representa el trazado planimétrico, como la línea roja que representa el trazado altímetro. Entonces, en estos huecos que quedan entre la línea roja y el terreno, yo tendré que definir, ¿sí?, qué pasa, si son terraplenes, si son alcantarillas, si son puntos de paso de agua o no, y tendré que definir si tengo que sacar parte de la tierra que está arriba, rellenar por acá abajo, y también tendré que ver qué pasa con estas líneas, entre estas líneas rectas quebradas que forman parte de ese trazado tentativo preliminar o incluso trazado definitivo, ¿sí?, que es por donde va a ir el camino. Pero todavía en esta etapa no hice nada respecto a la forma definitiva del camino y adaptarlo a la condición, sobre todo mecánica, de los vehículos que van a circular por ese camino y a la cuestión del usuario, o sea, el factor humano, o la interfaz humana, que es la que va a, digamos, a ser la que va a estar encima de esa infraestructura con el vehículo y tiene que poder conducirse en condiciones de seguridad y confort, que es el objetivo final de un diseño. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es la primera, digamos, de los elementos geométricos que vamos a diseñar, y que tiene que ver con lo que se denomina la norma distancias visuales. Entonces, las distancias es una de las características que más contribuyen a la circulación segura del camino, ¿sí? ¿Por qué? Porque el camino tiene que estar libre de sorpresas y tensiones para manejar. O sea, yo tengo que saber que para adelante, cuando estoy manejando, conduciendo, poder visualizar a la máxima distancia posible cualquier elemento que esté ubicado sobre la calzada, sobre la trayectoria del vehículo, ¿sí?, o a una cierta altura de la calzada, ¿sí?, o sea, del pavimento, para que yo lo pueda visualizar. Entonces, la distancia visual lo que hace es calcular ese elemento geométrico que se necesita para poder empezar a establecer cuáles son las medidas finales y la forma final que va a tener un camino. Entonces, no hay que olvidarse que en este caso la trayectoria y la velocidad de los vehículos sobre los caminos están sujetos al control de los conductores, o sea, cuya pericia y entrenamiento, o sea, no son iguales para todos, y la experiencia es muy variada. Entonces yo tengo que tratar de contemplar
la mayor cantidad de casos, si no todos, para evitar que se produzcan accidentes por causa de no tener visibilidad. ¿Sí? Como prioridad en una ruta hay que tener visibilidad para poder tomar decisiones como usuario. ¿Sí? Entonces, esa distancia visual, la norma la define como la longitud continua, ¿sí? Sin interrupción, medida sobre la trayectoria normal de marcha de una calzada, o sea, sobre la línea en la que se va a mover el vehículo hacia adelante, hasta donde el conductor de un vehículo ve la superficie de la calzada o un objeto a una altura especificada por encima de la calzada, cuando la velocidad no esté obstruida por el tránsito. Este HCM es la sigla del manual de capacidad. Acuérdense que el manual de capacidad en realidad es un manual, es un libro de origen americano, de la Federal Highway Association, que es la que publica este tipo de trabajos técnicos, y es con la que nos basamos nosotros para poder establecer capacidad de caminos, etcétera, que un poco, ayer también estuvo hablando el interior de ahí cuando hablábamos de tránsito y de TMA. Entonces, las distancias mínimas visuales que se define la norma son 3. La distancia visual de detención, ¿sí? Que es aquella necesaria para que un vehículo, a partir de un punto determinado y a una velocidad a la que está circulando, pueda lograr detenerlo completamente y, teniendo en cuenta todo el proceso que representa frenar un vehículo. Entonces, el vehículo en principio viene circulando a la velocidad V, que se toma, para eso existen las velocidades que se debe elegir a priori en un proyecto que, como habíamos visto, según la topografía, se elige la velocidad de circulación, ¿sí? Hay rangos para elegir, el proyectista tiene la libertad de elegir dentro de ciertos rangos, elegir la velocidad a la que va a diseñar todos los elementos geométricos. Y que, en principio, lo que indica la norma y lo que indica la expertise de lo que es el diseño geométrico, las velocidades hay que tratar de mantenerlas a lo largo de todo un proyecto, y cuando se va a modificar no tiene que ser en forma brusca, en forma, sin previo aviso, sino justamente hay que tratar de lograr transiciones que permita pasar de una velocidad a otra de diseño, por la causa que se establezca, pero que hay que diseñar esa transición también. Entonces la distancia de frenado pasa a ser un elemento importante en esta situación. Entonces, esta distancia, por ejemplo, un vehículo que ve otro enfrente, ¿sí? Delante, tiene que ser la suficiente para poder lograr detenerlo completamente. Por eso se llama distancia visual de detención. Luego la distancia visual de adelantamiento. O sea, como estos son caminos indivisos, de dos trochas indivisos, el adelantamiento de un vehículo respecto a otro, en las zonas en las que va a estar permitido, porque hay zonas que van a estar restringidas estas maniobras por justamente la geometría y la forma que va a tener ese camino. Hay lugares donde estas distancias no son posibles verificarlas y proveerlas, entonces se restringen algunas maniobras. Puede ser, se restringe la velocidad de marcha, ¿sí? Por un lado, que puede ser una forma de restringir distancias visuales, o se restringe determinadas maniobras, por ejemplo, las de sobrepaso. Entonces, la distancia visual de adelantamiento es la que se debe proveer en un proyecto para que un vehículo pueda adelantarse a otro, con seguridad. Entonces, esa distancia tiene que ver, y la otra distancia es la distancia visual de decisión, que es aquella que se necesita a la hora
de establecer digamos, cuando el usuario tiene que visualizar algo y realizar una maniobra en consecuencia. Por ejemplo, una señal de tránsito que le indique determinada situación, ejemplo, presencia de un semáforo, presencia de alguna intersección con otro camino, o con un ferrocarril, o con lo que sea, para que tiene que tomar una decisión o bien de detenerse, o bien de realizar una maniobra de merma de velocidad, o cambio de carril, o salida, por ejemplo, en el caso de las salidas de una ruta hacia una intersección o hacia un camino vecinal, acceso a alguna cosa, a algún lugar o otro camino. Yo tengo que avisarle por medio del señalamiento, de la señaléctica, de avisarle con tiempo, y esa distancia visual de decisión es la necesaria para que el usuario, una vez que visualiza esa información que se le da, logre hacer la maniobra con seguridad. ¿Mm? Entonces, acá tenía un pequeño videito muy simple para lo que es distancia de adelantamiento, donde un vehículo viene, realiza la maniobra de salir al carril contrario y vuelve a entrar a su carril para poder seguir su marcha a una velocidad superior a la que viene el vehículo, digamos, que estaba delante. Eso no significa que el vehículo que sobrepasa debe hacerlo a velocidades mayores a las permitidas, se supone, ¿sí? O sea, lo que puede pasar es que el vehículo que está delante venga más lento, porque las velocidades son máximas. Si bien en realidad también se deberían establecer, y se establecen en caso de autopistas, velocidades mínimas, en caminos rurales en general no es normal establecer velocidades mínimas, pero si un usuario decide viajar, la velocidad permitida es de 100 y el usuario decide viajar a 80, el usuario que viene detrás, que va a lo mejor a la velocidad máxima permitida, tiene que poder realizar la maniobra, y nosotros le tenemos que proveer una distancia para que pueda visualizar el vehículo que viene del otro lado para poder realizar la maniobra segura. Ustedes habrán visto seguramente infinidad de situaciones de accidentes o le ha tocado vivir por ahí situaciones de angustia cuando alguien decide hacer una maniobra de sobrepaso en una ruta donde las distancias son muy cortas y digamos, las maniobras son muy arriesgadas, y que muchas veces pueden terminar mal. Eso sucede, por ejemplo, en la presencia justamente de los lugares donde el eje del camino cambia de trayectoria, ¿sí? Cambia de alineamiento. O sea, va en un alineamiento y por alguna razón hemos decidido cambiar ese alineamiento hacia la derecha o la izquierda, o bien hacia arriba o hacia abajo, y para justamente ajustarse al terreno por las condiciones que nos impuso todo el diseño, y eso hace que las visibilidades por ahí no puedan ser alcanzadas, no puedan ser las necesarias para realizar con seguridad las maniobras, y entonces hay que recurrir al señalamiento para poder establecer las restricciones. Obviamente que eso depende, por eso ustedes estarán viendo de que el diseño, ya se habrán empezado y se van a empezar a dar cuenta, que el diseño geométrico depende mucho y todo prácticamente de que el usuario respete digamos, las condiciones de uso de la vía que yo le impongo a través del sistema de señalamiento, ¿sí? Ya sea pinturas en el pavimento o señalamiento a través de cartelería. Entonces, cuando el usuario decide no hacer caso de esa información y tomar sus propias decisiones y, digamos, de alguna manera no respetar las normativas, entonces es donde los riesgos y las probabilidades de ocurrencia de incidentes graves crece. Esto también sucede, lo mismo sucede cuando ese tránsito medio diario anual, del que hablaban ayer con el ingeniero Biaín, crece a niveles
tal que la capacidad del camino, o sea, la densidad de vehículos, ese volumen de tránsito es muy alto, sobre todo en horarios pico, en horarios de mayor demanda. En esos momentos la ruta puede también funcionar como una ruta mal diseñada desde el punto de vista geométrico, porque las distancias justamente, sobre todo la de adelantamiento, decrece mucho, ¿sí? O sea, se merma mucho las opciones de realizar la maniobra. Entonces, el usuario tiende a desesperarse y a tratar de utilizar cualquier hueco que encuentra en la corriente de tránsito para realizar la maniobra, y muchas veces esa distancia necesaria, que es la que vamos a ver ahora, no se cumple, y entonces se producen los accidentes. Ahí es donde el manual de capacidad establece justamente un límite de capacidad de un camino, tantos vehículos por hora, para poder a partir de ese punto decir, bueno señores, a partir de ahora hay que separar los sentidos de circulación para que las maniobras de sobrepaso se realicen en carriles en el mismo sentido. Entonces eso es lo que se llama autovías o autopistas. Esa es una de las primeras necesidades por las cuales digamos, hay que realizar ese tipo de diseños, ¿sí? Entonces, un camino rural generalmente llega a un punto, no en toda su longitud, su extensión, pero en algunos lugares más cercanos por ahí, entre lugares de mayor demanda de tránsito, muchas veces la capacidad de ese camino llega a su límite, y ahí es necesario realizar ya una modificación de ese diseño, ir a otro tipo de diseño, a lo mejor ya salirse del diseño típico rural de dos trochas, e irse a una autopista, una autovía con carriles separados. Entonces, bueno, acá vamos a ver un videito muy simple para un poco terminar de cerrar ese concepto de lo que significa la velocidad de detención y pasar a calcularla, ¿sí? Lo importante es que para poder frenar se necesita una distancia que tiene que ser de alguna manera informada al usuario y tiene que ser respetada para que no se produzcan los problemas, o sea, para que no le falte distancia para poder lograr frenar. Por supuesto que en ese caso hay distintos tipos de vehículos con distintas características mecánicas que hacen que algunos respondan mejor a la maniobra de frenado. Hoy, por ejemplo, existen los sistemas ABS, existen los sistemas de estabilizadores, digamos, sin que el conductor tenga que realizar ninguna maniobra, el propio vehículo logra estabilizar en un frenaje violento y brusco. No solo logra frenar a tiempo, sino que tampoco se corre de la trayectoria, porque eso también es otro problema cuando se realizan frenajes violentos y bruscos. La inercia y la falta de adherencia o la pérdida de adherencia del vehículo con la calzada hace que el vehículo termine fuera de su trayectoria y provoque otro tipo de accidentes aún más serios, ¿sí? que sobre sí mismo, sino contra un tercero. Entonces, la distancia visual de detención, que es la primera que vamos a ver, es la distancia que requiere un conductor de habilidad media. Entonces acá, fíjense, entra un concepto que siempre estamos manejando para todos los conceptos que tira, o las definiciones que tira la norma. Siempre se habla de un conductor de habilidad media, tanto para definir velocidades como para definir otras cosas, otros parámetros, porque necesitamos no solo tener en cuenta los Schumacher, sino tener en cuenta aquellos que no son tan habilidosos, pero tampoco podemos diseñar para una persona o un usuario que no tiene idea de qué hacer arriba de una ruta. Y para eso está la otra pata de lo que se denomina el trípode de seguridad vial, ¿sí? Que es infraestructura, educación y control. Está la otra pata, que es la educación. O sea, por eso existe el sistema de otorgamiento de una licencia de conducir, en la cual debería, no sucede en este país, pero sí en la mayoría de los países que están más avanzados en estos temas, debería haber una capacitación, digamos, prolongada en el tiempo y muy intensa
del conductor para que no, justamente, para que pueda adaptarse al diseño. Porque si no es muy difícil diseñar para todos los conductores, y sobre todo para el conductor que no tiene ninguna habilidad, no solo la media, no tiene ninguna, o muy poca, que son los que muchas veces provocan. Los accidentes en general son provocados por los conductores que no tienen ninguna habilidad, porque no le enseñaron, o porque por alguna razón no aprendieron, o no saben, y aquellos que se creen que se las saben todas y que cometen imprudencias a partir de creer tener el dominio completo de la situación. Convengamos que la física tiene sus leyes y funcionan inexorablemente siempre. Entonces, cuando alguien hace algo con un vehículo que transgrede las leyes de la física, indefectiblemente lo que va a realizar el vehículo no es lo que piensa el usuario, sino es lo que la física ya tiene establecido, digamos, que va a suceder, ¿sí?, ante determinado estímulo, determinada reacción. Eso ustedes lo saben perfectamente. Entonces, siguiendo con la definición, dice, manejando a la velocidad directriz. Entonces acá aparece el concepto que le hablaba de cuando definíamos los tipos de velocidad. Para poder calcular la distancia visual de detención, necesitamos hacerlo con la velocidad directriz, ¿sí? Una vez que está seleccionada, esa velocidad comienza a controlar, ¿sí?, el diseño. Entonces, en condiciones mecánicas aceptables, o sea, que el vehículo esté en buenas condiciones, entonces ahí entra la otra pata del control, que les decía, ¿a través de qué? De las revisiones técnicas obligatorias, o verificación técnica obligatoria, según sea que donde estamos, se llaman de distinta manera, pero la idea es que esa parte, digamos, de la estructura que significa todo digamos, el aspecto de la vialidad y del uso de un camino, involucra, digamos, a este sector que es el que me garantiza que las condiciones mecánicas aceptables. No siempre sucede, pero la intención es esa. Sobre la calzada húmeda, y acá también hay otra cuestión que hay que tener muy en cuenta. Las calzadas siempre, para todo este tipo de cálculos, está en condición húmeda. ¿Por qué? Porque es la peor condición que se supone en que puede estar el neumático con el neumático y la calzada en contacto. No calzada inundada, porque la calzada inundada ya es otra situación. Es calzada húmeda. La calzada no debe estar inundada, se debe diseñar para que no se inunde, justamente. Desde el instante en que se observa un obstáculo imprevisto en el camino hasta el momento en que se detiene completamente delante del obstáculo por aplicación de los frenos. Fíjense que acá no dice que los frenos tienen que tener ABS, no dicen que tiene que ser un Alfa Romeo, una Ferrari, sino un vehículo estándar. Y después también está acá, por supuesto, involucrada la fabricación de vehículos que interviene en cumplir los estándares que fijan las normativas de construcción, y que en nuestro caso están reglamentadas en la ley de tránsito, donde se fija cómo deben ser todos los sistemas de frenado, etcétera, para lograr cumplir con todas estas condiciones. Entonces, otra vez aparece la sigla de HCM porque es la definición que está en el manual de capacidad. Entonces, aquí en este gráfico se puede observar, ¿sí?, que el vehículo, esta es la representación esquemática de la situación planteada en la definición. Entonces, hay una posición inicial donde el usuario percibe una situación, cualquiera sea, algo sobre la calzada, un vehículo que viene del otro lado, lo que sea, y viene a la velocidad v directriz. Una vez que visualiza la situación por la cual debe realizar la maniobra de frenaje, pasa un tiempo. Lo vieron en el videito anterior, vieron que hay como dos distancias establecidas ahí. Ese tiempo
en que transcurre entre que percibe y el cerebro procesa y reacciona, y dice, tenés que hacer tal cosa, entonces ahí recién aplica los frenos y comienza el proceso mecánico de frenado. Pero al pasar un cierto tiempo y a una cierta velocidad, obviamente transcurre un espacio acá, ¿sí? Este espacio se recorre el vehículo a partir de ese tiempo que demoró en reaccionar. Y ese tiempo, eso se llama distancia, por eso DPR, distancia de percepción y reacción. Una vez que aplica los frenos, el vehículo comienza a frenar, comienza a actuar la adherencia entre el neumático y la calzada, y acá interviene otra situación muy importante que es todo lo que tiene que ver, eso ya lo vamos a ver cuando veamos estructuras de pavimentos, cómo se logra, ¿sí? O cuáles son las distintas situaciones que se pueden presentar en la adherencia entre el neumático y la calzada. Entonces, comienza a actuar una fuerza de frenaje que se opone al movimiento del vehículo, y hasta que el vehículo se detiene completamente, ¿sí? Y esa distancia se llama distancia de frenado, porque recién ahí, acá aplica los frenos y acá se detiene completamente. Pero la distancia total que recorrió el vehículo es la distancia visual de detención. Entonces, aquí tenemos dos aspectos. Por un lado, el aspecto humano, o sea, la capacidad del usuario de poder reaccionar, percibir y reaccionar a tiempo, donde interviene, por un lado, la vista, y por otro lado, la velocidad, digamos, con la que funciona la interconexión cerebral para poder darle la orden al cuerpo y al pie, frenar. Entonces eso se midió experimentalmente. Hay mediciones experimentales, porque obviamente es bastante complejo obtener ese dato, pero son datos que se manejan estadísticamente. Y en la estadística, en este caso, no se manejan con promedios, sino se manejan con percentiles. O sea, se busca cubrir la mayor cantidad de usuarios o de formatos, digamos, posibles, medidos, porque va a haber gente que reacciona un poco más rápido, otro un poco más lento, depende de la expertise, depende de la edad, ¿sí? De la capacidad visual, de la capacidad motriz. Por eso también la gente que tiene dificultades para manejar por alguna razón física, algún impedimento, o bien no lo puede hacer, o bien debe adaptar el vehículo para que pueda hacerlo con el resto de miembros que tenga movilidad y posibilidad de hacerlo. Entonces, y después por otro lado interviene en este caso ya la capacidad técnica del vehículo de realizar todo su sistema de frenos. Un sistema de freno que puede ser convencional, hay distintos sistemas de freno, ustedes sabrán, o más o menos, algunos sabrán un poco más o un poco menos, pero bueno, el sistema que son de zapata y campana, digamos, una zapata que se expanden y frenan, se apoyan contra una campana metálica, y esas zapatas tienen un material que resistente a la fricción, cosa de que no se rompa ni se desgaste tan rápidamente, y produce por fricción un frenaje, ¿sí? Hay vehículos que tienen ese sistema, otros vehículos que tienen discos, que son unos discos, donde tiene un sistema de zapatas que comprimen o aprietan ese disco, a través una vez que uno acciona el freno, el sistema hidráulico hace que se accione. Y comprimen esos discos y logran un frenaje un poco más eficiente. Algunos tienen en 2 ruedas, otros tienen en las 4 ruedas ese sistema. Y después existen los sistemas de asistencia al frenado, ABS, ¿sí? que son esos sistemas. Lo que hacen no es que frenan más fuerte, sino que lo que logran es que ante una presión que sea instantánea o prácticamente instantánea al freno de golpe, el sistema lo que hace es regular
hacer que la rueda no patine. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si uno bloquea completamente la capacidad de rodar de la rueda, el auto patina, y al patinar pierde la adherencia, y al perder la adherencia va patinando, o sea, ya no depende de nada, sino depende de la inercia del peso del auto, de la velocidad con la que viene. Entonces, ese sistema de ABS lo que ayuda es a lograr que el frenaje se produzca un poco más controlado para que cuando la rueda intenta patinar, o sea, cuando se vence esa fuerza F1 que aparece acá, cuando es vencida la fuerza, y comienza el patinaje, el vehículo afloja un poco, el sistema afloja un poco para que vuelva a adherirse y vuelve a comprimir el sistema de freno para volver a iniciar el proceso frenado. Entonces eso lo hace más eficiente y lo que hace es, por un lado, evitar en parte que el vehículo salga de la trayectoria y por otro lado, de aprovechar al máximo la posibilidad de la adherencia entre neumático y pavimento, sin perderla, porque cuando se frena de golpe, en general uno no controla la presión sobre el pedal, sino que lo hace con toda su fuerza, y así lo tiene que hacer, sobre todo en los vehículos más nuevos que tienen ese sistema. Prácticamente hoy cualquier vehículo tiene ese sistema. Entonces, todo eso conforma la distancia visual de detención. ¿Qué hace ASTO, que es nuestro manual madre, digamos? ASTO es la Asociación Americana de Alta Carretera, ¿sí? Es la que ese organismo vial americano, que es el que poco produce la mayor cantidad de información, sobre todo porque tienen muy buenas estadísticas y pueden realizar investigaciones mucho más precisas y más confiables. Entonces, ¿qué dice ASTO? Que la distancia de visibilidad comprende dos componentes: la distancia de precesión y reacción, distancia recorrida a la velocidad uniforme, velocidad directriz B, durante el lapso en que el conductor advierte el peligro y reacciona para aplicar los frenos. ¿eh? Y la distancia de frenado es la distancia recorrida en movimiento uniformemente desacelerado, durante el frenado en calzada húmeda hasta la detención frente al obstáculo, que es el concepto, o sea, uno es concepto cinemático y el otro es dinámico. ¿Y qué aparece acá? Una expresión matemática, que es aquel modelo matemático simple que me permite, es una suma, en definitiva. Pero de esa suma hay dos términos. Esos dos términos hay que ver cómo se calcula. Entonces, la distancia de percepción y reacción se adopta en un lapso, o sea, este lapso de 2,5 segundos es justamente lo que se ha medido en usuarios de diferentes edades, de diferentes, digamos, situaciones. Se ha medido, se ha sacado una estadística y se ha establecido que 2,5 segundos engloba la mayor cantidad de usuarios posibles. Puede que hay algunos por fuera, pero porque reaccionan mucho más rápidos, y alguno puede ser un poco más lento, pero la idea es que ninguno sea más lento que 2,5. Entonces, ese tiempo de percepción y reacción, según modelo ASTO, entonces la distancia recorrida es la velocidad directriz por el tiempo de percepción y reacción, que es 2,5 segundos. Esto marca, obviamente, que a mayor velocidad, el mayor distancia recorrida. A igual tiempo de reacción, ¿sí? De 2,5 segundos, cuando aumento la distancia, aumento la velocidad, perdón, aumento esa primera distancia de percepción y reacción, que todavía no frené el vehículo. O sea que ese es el problema de la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, ese concepto se puede ver acá. Bueno, esta pequeña
muestra de lo que hace digamos, un sistema el sistema estatal, no hablo de gobiernos en sí políticos, sino el sistema estatal, para poder hacer justamente, indicarle al usuario cuáles son los peligros de aumentar por encima de esa velocidad directriz que ha sido seleccionada por el diseñador para, para después poder establecer todas estas medidas que van a representar el diseño. Esa es la importancia de comunicar. Por eso es importante comunicar y machacar sobre esta situación para poder, digamos, lograr que se cumplan las condiciones de circulación. Entonces, por otro lado está la distancia de frenado, que depende del coeficiente de fricción entre neumático y calzada. Y en el caso de la distancia de frenado, se llama coeficiente de fricción longitudinal húmeda. ¿Por qué longitudinal? Porque es en el sentido de la trayectoria del vehículo. Después vamos a ver en el tema siguiente, a la clase de hoy, que es la clase que viene, vamos a ver otro coeficiente de fricción que se usa para otra cosa, entonces que es distinto a este. En este caso se llama coeficiente de fricción longitudinal. Y ese coeficiente es también un valor, al tener que no se puede tener distintos coeficientes para calcular. ¿Por qué? Porque hay tantos coeficientes como tipos de neumáticos o dureza de neumático, tipos de calzadas de rodamientos. Entonces, lo que exige la norma es que ese coeficiente cumpla un determinado valor, para lo cual la única forma de hacerlo, lo vamos a ver después en un tema que se llama evaluación de estado de pavimentos, se mide a partir de un sistema patrón, ¿sí? O sea, de una forma de medir siempre única e igual para que pueda ser repetitivo el ensayo y pueda ser comparable el ensayo. Y ese ensayo tiene que dar valores restrictivos frente al coeficiente de fricción longitudinal, tiene que cumplir, o sea, cuando yo construyo y diseño un pavimento, tiene que cumplir esa condición para que justamente cumpla esta condición de la hipótesis que yo me planteo y que cumpla con la norma. Si no, es muy difícil, no solo que el usuario tiene que respetar las condiciones de circulación, sino que a su vez el constructor de la ruta tiene que respetar las condiciones que le imponen, constructivas, que le impone la norma y que le impone las hipótesis en las que se basa todo el diseño. Entonces, ese coeficiente de fricción longitudinal es el que me va a permitir, en definitiva, realizar la maniobra de frenado y cumplir con la distancia de frenado que yo diseñé. ¿Sí? Si ese coeficiente no tiene ese valor, no alcanza ese valor, obviamente no voy a poder cumplir con esa distancia y se me achican las posibilidades de lograr detenerme frente al obstáculo. Por supuesto que también acá está metido el problema mecánico, o sea, el sistema de verificación establecido en la ley para que verifiquen que mi vehículo anda bien, la RTO, la RTO, la BTO, como se llame, según el lugar, una de las cosas que tiene que verificar es el estado de neumáticos, justamente para garantizar esto. Entonces, ese valor es un valor representativo de la fricción entre neumático y calzada y engloba las resistencias del aire, la resistencia al rodamiento y las resistencias internas del motor y los engranajes. O sea, todo eso es una resistencia al desplazamiento, ¿sí? O sea, no solamente la adherencia entre neumático y pavimento, sino todo el resto. Y ese coeficiente de fricción mide todo eso, que es el sistema que detiene el vehículo. Se han establecido, se han hecho mediciones, digamos, estadísticas, lo ha hecho la ASTO,
y ha establecido algunas ecuaciones representativas, algunos modelos matemáticos representativos de cómo se comporta esa fricción frente a la velocidad, porque esa fricción también varía con la velocidad directriz. Eso es lo que se determinó. A mayor o menor velocidad directriz o de circulación, en la que se midió el coeficiente, hace que varíe el coeficiente a su vez. Si no es lo mismo venir a 80 km/h que a 150, ese coeficiente tiene valores distintos, aunque tenga el mismo neumático y la misma calzada, en condición húmeda. ¿Sí? El mismo material, los mismos dos materiales y el mismo vehículo, todo, el mismo conductor. O sea, varía con la velocidad. Por eso, ese coeficiente de fricción longitudinal húmeda está inversamente asociado a la velocidad, como se ve en esta ecuación, que es una ecuación experimental. Un modelito matemático experimental, donde dice que vale 1,021 sobre V, velocidad directriz, a la 0,274. Entonces, esto se saca de mediciones in situ y correlaciones. Entonces, si uno aplica esa ecuación, puede ver que a distintas velocidades ese coeficiente alcanza valores diferentes. Más altos a velocidades bajas, o sea, a velocidades bajas el coeficiente alcanza su máxima expresión, y más bajo a velocidades altas. O sea, cuando lo necesito, más el coeficiente por la velocidad tiene menos efectividad. Esa es la importancia de tener en cuenta la velocidad directriz de diseño, y cuando se informa a qué velocidad circular, el usuario tiene que respetar por eso, porque si sobrepasa la velocidad, como se mostró en el video anterior, en el video institucional, obviamente se reducen exponencialmente, ¿sí? Es inverso a la velocidad, se reduce el coeficiente de fricción y por lo tanto incrementa la distancia de frenado. Entonces, vamos a ver otro videito acá. Neumáticos nuevos, dice, ¿sí? Y neumáticos con profundidades, con dibujos de 1,6 milímetros de profundidad. Lo que está diciendo acá este ensayo, a escala real, es como un vehículo, el mismo vehículo con dos neumáticos diferentes, generan distancias de frenado de tensión totalmente distintas, justamente producto de la falta de adherencia o de la pérdida de fricción por esa razón. Este ensayo tiene que ver con la cantidad de agua que desplaza el neumático por el efecto del dibujo. O sea, cuando tiene más dibujo, han podido ver cómo hay mayor cantidad de agua dando vuelta, o sea, desplazada, que cuando tiene pocos dibujos, que el agua se mantiene debajo del neumático y produce pérdida de adherencia. Entonces, ese cálculo de la distancia de frenado es un calculito matemático simple, pero basado en la física que ustedes conocen. Dice, igualando la energía cinética del vehículo que circula a la velocidad directriz con el trabajo de fricción longitudinal entre neumático y calzada, entre paréntesis, léase, y todo el sistema de motor, fricción interna, etcétera, aire, resistencia al aire, o sea, no solamente el neumático y calzada, suponiendo una fricción constante, o sea, un coeficiente de fricción constante durante el frenado. Se obtiene esta ecuación de equilibrio, donde la distancia de frenado, o sea, se hace la igualación, ¿sí?, de las fuerzas, y entonces esa distancia de frenado pasa a ser la velocidad al cuadrado, fíjense, velocidad al cuadrado, sobre 254, que es un número adimensional por el cambio de unidades, sobre la fricción longitudinal. O sea que la distancia de frenado es inversamente a la fricción lateral,
Perdón, y este número también incorpora la aceleración de la gravedad, que se toma como fija, ¿cierto? 9,8 metros por segundo, y el tiempo de reacción, percepción y reacción de 2,5 segundos. Entonces, acá se puede establecer, haciendo esta igualación, que la distancia de frenado pasa a ser directamente proporcional al cuadrado de la velocidad con la que viene el vehículo e inversamente proporcional al coeficiente de fricción. Por lo cual ya le da una idea de la importancia de cada uno de esos términos en la ecuación. Entonces, finalmente, la distancia de visibilidad de detención es la suma de las distancias de percepción y reacción y la distancia de frenado. Por lo tanto, la distancia de habilidad de detención es velocidad por 2,5 sobre 3,6, cambio de unidades, 2,5 es el tiempo de reacción y percepción, y la velocidad al cuadrado sobre 2,54 por factor de fricción longitudinal. ¿Sí? Y en pendiente hay que sumarle a ese factor de fricción longitudinal la pendiente positiva o negativa según sea que el vehículo va para abajo o va para arriba. Si va para abajo, esa distancia se incrementa. ¿Por qué? Porque la gravedad ayuda a que, digamos, no ayuda a frenar, al contrario. Y cuando sube, el vehículo está en subida, la gravedad ayuda a frenar porque parte del peso del vehículo actúa en una fuerza que tira hacia abajo, hacia atrás al vehículo, y logra un mayor frenaje en menor distancia. Por eso que cuando hay pendientes, se interviene la gravedad a favor o en contra según sea la situación. Entonces, la norma me da una tabla de las distancias visuales mínimas de detención en función de la velocidad y la pendiente. Entonces ustedes pueden ver acá esa tablita que vieron al principio, que la pueden ver ampliada, esta tablita que vimos acá. Esta tablita ampliada, ¿sí? Teniendo en cuenta las pendientes negativas o positivas según sea el caso. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar una velocidad de 100 km por hora. Si la pendiente longitudinal, o sea, el vehículo está en horizontal, la distancia de frenado calculada con la ecuación que vimos anteriormente es 206 metros. ¿Sí? Si la calzada va para abajo, o sea, si el vehículo va hacia abajo, este coeficiente incrementa, en función de la pendiente que tiene la rampa, ¿sí? De cuánto más o menos inclinada está la rampa, esta rampa que se muestra acá abajo, de cuánto inclinado está esto, ¿sí? Cuando va para abajo, hay un incremento que es contemplado por un coeficiente de mayoración que llega, por ejemplo, hasta un 40%, por el caso de 100 km por hora, hasta un 40%. Ese coeficiente también varía, para una misma pendiente, varía en función de la velocidad. A menor velocidad, menor coeficiente, ¿sí? De mayoración, a mayor velocidad, mayor coeficiente de mayoración. Quiere decir que cuando el auto va hacia abajo, a altas velocidades, ¿sí? La distancia de frenado anormal que tendría en horizontal se incrementa hasta un 50% en el caso de ir a 140 km por hora. Y en el caso de ir a 100 km por hora, que necesita 200 metros, o sea, 2 cuadras para frenar totalmente el vehículo, 2 cuadras, ¿se entiende? Para dimensionarlo bien, se incrementa hasta un 40% esa distancia de frenado o de detención total. Por dos razones. Porque se incrementa la distancia de percepción y reacción, ¿sí? Y por otro lado, se incrementa exponencialmente la distancia, se hace exponencialmente por la velocidad y inversamente porque el valor de la fricción longitudinal disminuye.
Entonces hace que incremente mucho la distancia de frenado. Una vez que se aplican los frenos, aumenta muchísimo exponencialmente, por el modelito matemático que les mostré, que es cómo se calcula esto. Y en caso contrario, cuando la calzada está hacia arriba, fíjense, por ejemplo, en el caso de 100 km por hora, entre 1 y 2% de pendiente, ¿sí?, de inclinación de la rampa, prácticamente es la misma distancia. A partir del 3% comienza a tener incidencia, ¿sí? Primero una incidencia baja del 10%, o sea, disminuye la distancia frenada en un 10%, hasta disminuir en un 20% en rampas muy, muy elevadas, ¿sí? Y aquí la variación respecto a la velocidad ya no es tanta del coeficiente, aún teniendo una rampa del mismo valor. Esa es la interpretación que se le puede dar a esta planilla, que la norma me la da como digamos, para que yo pueda realizar los cálculos, o sea, sin necesidad de aplicar la ecuación, ya están los cálculos hechos, pero uno tiene que entender cómo funciona esto. O sea, estas son, como siempre les digo, las normas establecen parámetros de diseño, no son recetas, no son valores absolutos, y no hay que diseñar después el resultado. Por ejemplo, si la distancia de frenado le da 206,32, yo no tengo que poner ese valor, sino que tengo que tomar 207 o 210, o sea, hay que tratar de redondear a valores enteros superiores a los que se necesitan, a su vez para tener en cuenta que esos usuarios que por ahí van a salirse de la expectativa que uno tiene, digamos, de cómo se va a comportar el usuario en forma estándar, de aquel usuario de habilidad media y conducta media, también se podría decir. No solo habilidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada. ¿Existe alguien del otro lado? No, profe, no hay preguntas. Estamos, pero hasta ahora todo bien. ¿Todo bien? Qué genio que soy, ¿no? Bueno. Sí, pero hasta ahora todo bien. Me voy a dar por satisfecho. Bueno, las otras distancias que son más simples, esta quizás es la que es un poco más compleja, y aparte porque también involucra la mayoría de las situaciones que se pueden esperar, y es la que más me va a definir distancias más largas, por lo menos respecto a la problemática de la seguridad. La distancia de adelantamiento también es la otra distancia importante, más simple de calcular, pero importante, y acá hay que tener en cuenta lo siguiente: no es lo mismo proveer distancias de sectores o tramos donde se puedan adelantar los vehículos en llanura que en una zona de montaña, o sea, una zona quebrada, accidentada, donde la forma geométrica de esa línea en 3 dimensiones que les mostraba al principio va a tener mucho más, digamos, vericuetos y mucho más idas y cambios de dirección, producto de la adaptación al terreno, básicamente, porque ahí en un diseño de montaña controla el diseño básicamente la topografía. No es el caso de la ranura, donde el control de diseño son otros aspectos más que la topografía, ya que la topografía me da posibilidades de hacer rectas más largas, cambios de direcciones en menor frecuencia y más suaves, o sea, no tan bruscos. En cambio, la forma que tiene el terreno en la condición ondulado o montañosa hace que la necesidad de ir quebrando la dirección del alineamiento las veces que sea necesario para adaptarme al terreno. Y eso implica que esos cambios de dirección, obviamente, tengo que absorberlos. Primero tengo que bajar la velocidad de diseño, lo cual la norma ya me lo indica, que tengo velocidades de diseño bajas para alta montaña.
Eso obliga a tener distancias más cortas, obviamente, porque las velocidades bajas me van a obligar a distancias más cortas, tanto de adelantamiento como de detención. Pero a su vez, lo accidentado del terreno y las necesidades de cambiar de dirección a cada rato va a hacer que no pueda proveer en muchos casos esas distancias. Entonces, siempre los circuitos en montaña son más trabados, más complejos y con menos oportunidades de realizar este tipo de maniobras, y por lo tanto más difíciles, más inseguros, y demanda mucho más del diseñador a la hora de establecer las medidas estas que estamos aprendiendo a definir. En cambio, en la llanura, la distancia de visual es menos problemática, se la puede proveer en muchos más casos, pero, por otro lado, ese exceso de confianza que genera una recta larga y alineamientos suaves hace que el usuario modifique mucho su velocidad real de marcha frente a la velocidad de diseño. Entonces, esa separación cada vez más grande de la velocidad de marcha versus la velocidad de diseño hace que se produzcan accidentes por excesos de velocidad, ¿sí? Y no por problemas tanto, digamos, atribuibles a la geometría en sí, sino acá por ahí pesa un poco más la condición humana, el factor humano a la hora de la accidentalidad. Lo cual no implica, porque también hay medidas que se pueden hacer en llanura para evitar de que el usuario se sienta excesivamente confiado a la hora de desarrollar velocidades, sino que se restrinja un poco a partir de la forma que tiene el camino y decir, bueno, no puedo acelerar tanto, no puedo ir tan rápido porque la forma me obliga a mantenerme dentro de los parámetros de velocidad adecuados. Es más difícil, por ahí hace que los proyectos sean un poco más costosos. Entonces, la próxima distancia visual, que era la segunda que habíamos definido, era la distancia visual de adelantamiento, ¿no? La que tengo que proveer para poder realizar la maniobra. Entonces, esa distancia, la norma la define conceptualmente como que en caminos sin diviso de 2 carriles y 2 sentidos es la mínima distancia visual suficiente y necesaria que, invadiendo el carril de sentido contrario, permita al conductor de un vehículo adelantarse a otro que circula más lentamente por su mismo carril, sin interferir la velocidad y trayectoria de un tercer vehículo que viene del otro lado, en sentido contrario, si apareciera a la vista una vez iniciada la maniobra. O sea, una vez que yo veo el vehículo del otro lado, tengo que proveerle al usuario a la velocidad directriz la distancia suficiente. Ahora, si el usuario viene a una velocidad superior a la velocidad directriz, esas distancias se acortan. ¿Por qué? Porque al ir más rápido, la distancia disminuye entre el vehículo que hace la maniobra de sobrepaso y el que viene del otro lado. Entonces, obviamente, nosotros necesitamos proveer distancia de sobrepaso porque está permitido hacerlo en determinadas situaciones y en determinadas condiciones de la ruta. No es como pueden ver acá, en caminos, lo que les explicaba hoy, en caminos más trabados, estas distancias de sobrepaso, que generalmente son sobre rectas, sobre tramos rectos, pueden ser muy inferiores en longitud y muy escasas, ya que acá, por ejemplo, en este trazado pueden ver que hay pequeños tramos rectos, y si yo voy circulando por acá, ya no veo lo que pasa del otro lado de la montaña, entonces cuando el camino pega la vuelta. Entonces, obviamente, la necesidad de... Pero ¿qué pasa? Al producir esto, si el volumen de tránsito es muy alto, comienzan a formarse colas de los vehículos, y en esas colas hay siempre gente desesperada intentando hacer la maniobra, y siempre hay alguno que cree que la tiene clara y hace la maniobra, y en definitiva
a lo mejor empieza una maniobra en este sector de sobrepaso, no sabe lo que pasa del otro lado, el otro viene confiado, y bueno, a veces se encuentran en un punto ciego de ambos, ¿no? Entonces, en este caso, dice, para proveer las distancias mínimas, el modelo hace una suposición, abandona en algún aspecto la velocidad directriz y ya se basa en la velocidad media de marcha. Acuérdense de las distintas velocidades a las que estábamos. Acá en este caso tiene que ser velocidad media de marcha porque está hablando ya de varios vehículos involucrados, no uno solo. Por eso es que comienza a modificar un poco la situación, digamos, de cálculo. Hay algunas imposiciones que hace la norma en base a experimentaciones, como ser, por ejemplo, el tiempo de percepción, ¿sí? Que se estima en 4 segundos. Entonces, estos son los lineamientos o, digamos, los puntos en los que se basa las hipótesis en que se apoya el cálculo que vamos a hacer. Vehículo viajando a velocidad media de marcha. El tiempo de percepción se estima en 4 segundos. Se acepta que el vehículo que se adelanta circula a la misma velocidad que el vehículo que tiene delante circulando en sentido contrario. Si no, ¿por qué es eso? Porque en realidad no sabemos, el usuario no sabe a qué velocidad viene el del otro lado. Entonces, si el del otro lado viene a mucho mayor velocidad de la que debería venir, de la que está indicada y señalizada y reglamentada, obviamente va a haber esa distancia se acorta. De ahí los riesgos que cuando aumenta el volumen de tránsito, estos riesgos se incrementan. Y en este caso estamos manejando una situación bastante delicada a la hora de hacer el cálculo. Se acepta que además de circular ambos vehículos a la velocidad del que va a ser adelantado, lo hacen separados por una distancia de 0. O sea, se estima que ese vehículo está respecto al otro una cierta separación. Para poder, porque todo esto ahora van a ver por qué se necesita fijar, porque yo necesito, al calcular, necesito tener distancias fijas, preestablecidas, porque no las puedo calcular, pero se estiman a partir de mediciones en campos reales, ¿sí? Son distancias que obedecen a una medida estadística. El promedio de la velocidad del vehículo que se adelanta supera en 15 kilómetros al del vehículo adelantado. O sea, el que se adelanta, después vamos a ver por qué alguno le llama A y otro B, o sea, en el esquema lo van a terminar de entender, a esto que estoy planteando aquí. Dice, el promedio de la velocidad del vehículo que se adelanta supera en 15 kilómetros por hora el que se adelanta al adelantado, para poder superarlo. Y el carril izquierdo debe quedar libre en una longitud adicional de 3. ¿Por qué? Porque aparte del cálculo estricto que hago a partir de tener en cuenta todos estos puntos, le doy una distancia adicional, ¿sí?, de seguridad. Entonces, todo eso que dije está definido aquí. Vehículo A es el vehículo que se va a adelantar. Vehículo B es el vehículo adelantado. Entonces, estos dos vienen a la misma velocidad, velocidad media de marcha. Y se ubican uno de otro a una distancia de 0. Entonces, ese es el instante T, el primer instante, cuando el vehículo llega y se ubica en la condición ya de iniciar la maniobra. En el instante T más T1, o sea, tiempo más el primer tiempo T1, ambos vehículos recorrieron la distancia de 1 y mantienen su separación de 0. Y acá entienden por qué tengo que fijar de antemano esos valores para tener una idea, porque si no, no sé, esto puede tener cualquier valor. Pero estadísticamente se demostró que D0 está en ese orden, hay un orden de ocurrencia. El instante T más T1, o sea, el tiempo que transcurrió aquí, más el T2, ¿sí?, es donde
el vehículo realizó la maniobra, o sea, se despegó hacia el otro carril, supera en 15 km/h al vehículo adelantado, o sea, el rojo supera el azul, a una velocidad V2, 15 km/h mayor a la V1, y se asume que el vehículo que viene enfrente viene a la velocidad V2, igual a esta. Y ustedes me dirán, y eso es bastante áspero de entender, de creer, pero necesito hacerlo, porque si no, tendría que considerar que el vehículo V2, el vehículo verde, viene a una velocidad mayor o menor, no sé, y si no, tendría que considerar que viene a la velocidad directriz. Pero alguna velocidad le tengo que poner a ese vehículo que viene enfrente para poder estimar estas distancias. Y después aparece la distancia de 3, que es la distancia, digamos, adicional. O sea, fíjense que acá el vehículo entra en forma exacta. Por eso, ese es el cálculo estricto. Esta distancia de 3 es la que le doy como distancia, digamos, excedente para que el vehículo tenga un espacio adicional para poder realizar la maniobra de reentrada al carril, a su carril. Entonces, cada una de estas distancias recorridas en cada uno de estos tiempos son las distancias, digamos, constituyen esa distancia total que se llama distancia visual de adelantamiento. ¿Sí, Escobar? Dime. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Puede ser que en la filmina anterior el tercer ítem tenga un error? Puede ser. Ahí donde dice se acepta el vehículo en sentido contrario sería C, ¿puede ser? En la última parte de la... Sí, tenés razón, ya eso lo vi la otra vez y me olvidé de corregirlo. Bien, gracias. Sí. De última, ahora cuando les mando esto, les voy a mandar corregido, porque aparte le agregué un par de algunas cositas que no tenía. Así que ahora les voy a mandar esto corregido y nuevo más el video. ¿Sí? Está bien, está bien la observación. Entonces, esa distancia tiene que desarrollarse en una recta o en una curva muy suave. ¿Sí? Curva que no impida la visibilidad completa durante todo este recorrido. Generalmente se lo provee en recta a esta distancia. Entonces, en un camino rural, en llanura, donde la topografía no controla el diseño, es más fácil de proveerla. En un camino de montaña ondulado es más complejo porque estas distancias, en función de las velocidades que decida yo adoptar como diseñador, obviamente estas distancias se alargan porque depende básicamente de las velocidades de circulación. Entonces, para nuestra suerte, entendiendo conceptualmente cómo se calculan, la norma me da una distancia, me da una tabla en la cual basarme y apoyarme para poder calcular a distintas velocidades directrices, teniendo en cuenta la relación entre velocidad directriz y velocidad de marcha que les había mostrado yo en las clases anteriores, calcula esas distancias visuales de adelantamiento y que, acuérdense que para velocidades bajas, hasta 40 km/h, la velocidad directriz es prácticamente igual a la velocidad media de marcha. Entonces, se calculan las distancias a bajas velocidades, las distancias a proveer son bastante inferiores a velocidades altas. Fíjense que para velocidades de 120 km/h, la velocidad a proveer debería ser como mínimo 800 metros. O sea, prácticamente 1 kilómetro, sin temor a equivocarnos, debería proveerse de distancia visual de adelantamiento para poder tener en cuenta, digamos, que eso en un camino de llanura es fácil de obtener. 1 kilómetro llano, 1 kilómetro recto, en rectas que a lo mejor hay muchas rectas de 10 kilómetros, 5 kilómetros, hay muchos lugares donde yo puedo proveer esta distancia. No así, no sucede esto en
tramos muy ondulados o muy montañosos donde no tengo posibilidades de proveer. Por eso en un camino de montaña ustedes van a ver que la señalización indica permanentemente restricciones al adelantamiento. Entonces, pero la norma aclara algo acá. Usualmente las distancias de la tabla 3 permite que un conductor se adelante con seguridad. Sin embargo, dice, se recomienda proyectar longitudes mayores. ¿Entienden? ¿Por qué? Básicamente porque las velocidades a las que en la realidad circulan los vehículos involucrados no siempre son las que las estimadas para el cálculo. Entonces, hay que tomarse una revancha por las dudas. Entonces, ¿de qué depende esas distancias, como ya estuvimos hablando? Del volumen de tránsito, del nivel de servicio deseado, eso quiere decir cómo yo quiero que funcione, cómo yo quiero que opere el camino, en qué condiciones, el trazado, obviamente, o sea, como si yo defino trazados más rectilíneos, o sea, con rectas más largas o rectas más cortas, obviamente la configuración topográfica y la velocidad directriz. Entonces, la norma dice, es recomendable que en secciones de caminos indivisos de 2 carriles de 3 kilómetros de largo se proyecte el siguiente porcentaje mínimo de longitud de visibilidad de adelantamiento, y bueno, y hace una serie de recomendaciones. Y dice, cuando no se puede proveer adecuadas longitudes de adelantamiento, la norma lo que recomienda es proveer carriles auxiliares de adelantamiento. El que conoce Misiones, por lo que nos queda más cerca, y ha ido a las cataratas o ha ido al interior de Misiones por la ruta 12 sobre todo, habrán podido visualizar que en muchos sectores de la ruta hay carriles, terceras trochas o terceros carriles adicionales hacia la derecha del sentido de circulación, que permiten que un camión, sobre todo que va muy lento, va más lento en las rampas, que baja mucho la velocidad, permite que se acomode en un carril diferente para que el que viene circulando, un vehículo más ligero, puede seguir a una velocidad, digamos, dentro de todo similar a la que venía, y eso permite que el adelantamiento no se haga sobre el carril contrario, sino que el adelantamiento se haga sobre un carril adicional en el mismo sentido de circulación. Entonces son pequeños tramos, ¿sí? Se podría decir de autovías, o del concepto de autovía, donde yo pongo 2 carriles en el mismo sentido. Generalmente se lo pone en subidas, ¿sí? Porque ahí es donde se complica el adelantamiento. Entonces, o sea, ya en las curvas no se puede, porque la visual no da, la distancia visual de detención no da, entonces no puedo poner un carril adicional de adelantamiento en curvas. En las pocas rectas que tengo que tratar de proveerlos para poder generar digamos, la liberación del flujo de tránsito en esos sectores. Y por último, la distancia visual de decisión, que es aquella que es necesaria para que el conductor detecte, como dice ahí, una información difícil de percibir o condición peligrosa en la cercanía de la calzada y estime su potencial. Seleccione una nueva velocidad o trayectoria adecuada e inicie o termine segura y eficientemente la maniobra requerida. ¿Sí? O sea, esas son las condiciones en las que debe proveerse distancia visual de decisión. Entonces, los conductores necesitan una distancia visual de detención donde haya posibilidades de error para percibir información, para decidir o para maniobrar. Los lugares críticos son, esto todo está en la norma, o sea, me da pistas o me da algunas pautas en la cual yo puedo establecer estas cosas. No quiere decir que solo si existen estas cosas, sino me dice cuándo puede proveerse esta distancia y quizás en alguna otra situación que no está descrita en la norma, pero que puede ser conceptualmente la misma situación. Por ejemplo, aproximaciones a intersecciones y distribuidores de tránsito. ¿Sí? Distribuidores se llaman a esas estructuras
que generalmente se construyen a distintos niveles, y que uno permite salir por una rama de giro y entrar a un puente y pasar a otro lado, cruzarse de sentido, o tomar otra vía transversal. Eso se llaman distribuidores. Como el caso del acceso por Avenida Sarmiento. Eso sería un distribuidor de tránsito. Cambios en la sección transversal, tales como playas de peajes, principios y fines de carriles básicos y auxiliares, variaciones en la velocidad directriz, por alguna causa, zonas de demanda concentrada de fuentes de información, donde hay mucha cartelería por alguna razón, porque hay una intersección, un semáforo o algo que necesita una zona urbanizada, que compiten, dice, por atención. Cada cartel compite para que se lo mire junto con el que sigue, o con otro que está cerca. Entonces, elevando, dice, la carga mental del conductor como ser elementos de la calzada, tránsito opuesto, dispositivos de control de tránsito, señales de advertencia, zonas de desvío de tránsito por gran construcción. O sea, en todos esos sectores, uno debe proveer la distancia necesaria de decisión para que se tome la decisión a tiempo. Un ejemplo típico de esto son las zonas de obra. Cuando uno llega a un camino en construcción, por ejemplo, un camino a una ruta existente, y hay una zona donde se está construyendo, hay que proveer al usuario. Uno no le puede poner de golpe una barrera o un cartel diciendo hasta acá llegaste y no puedes pasar, o tenés que tomar un desvío. Hay que advertírselo con suficiente anticipación y lograr que el usuario pueda realizar la maniobra con su. Es muy común en las obras de construcción que no se respete este tipo de cosas, y por eso a veces suceden accidentes en las frentes de obra cuando el usuario llega ahí a una velocidad no adecuada y no tiene tiempo de frenar. Esa distancia visual de detención no alcanza para frenar el vehículo. Entonces, esto también es más experimental, no tiene un cálculo tan determinado, pero hay en función de las distintas velocidades, la norma establece una tabla o un patrón, digamos, aproximado para el diseño. Por ejemplo, obviamente a menores distancias hay menores necesidades de distancia visual, de este tipo de distancia visual de decisión, y a mayor velocidad se necesita una distancia visual de decisión. Por ejemplo, en el ejemplo que está mostrando la foto, hay un cartel que indica una situación. Ejemplo, el cartel que dice que hay una bifurcación. El cartel amarillo está indicando una bifurcación del camino más adelante. Entonces, es necesario que la distancia que hay entre el cartel y la bifurcación sea la suficiente para lograr que el vehículo, si necesita hacer esa maniobra, la pueda realizar. Cambios de carriles o disminución de velocidad para poder realizar la maniobra con seguridad. Por ejemplo, también hay una salida, ¿sí? En este camino acá hay un ejemplo de autopista, quizá no es el ejemplo más, digamos, que habría que tomar para caminos rurales de 2 carriles, pero conceptualmente vale lo mismo. O sea, yo en un camino rural tengo un cartel que dice próximamente una salida, ¿sí? O una intersección, esos típicos carteles amarillos con la T negra. Entonces eso tiene que estar ubicado a una distancia del obstáculo o de la situación suficiente para que el usuario tenga tiempo de realizar la maniobra. Entonces, a mayor velocidad, como dice la tabla, mayor distancia, ¿sí? Donde tendré que ubicar el cartel, o sea, a mayor velocidad directriz de diseño, mayor distancia de ubicación de esa señal para advertir lo que va a pasar más adelante. Bueno, hasta acá llegamos. No sé si hay alguna otra consulta. Estas son las 3 distancias que vamos a calcular. Entonces yo les voy a mandar un práctico para que utilicen estas tablitas y estas formulitas muy simples. Creo que ya tienen el capítulo 3 de la norma. Se los envié. Si no lo tiene alguno, me avisa.
se los envío, pero en general creo que los tienen. Si no, lo pueden bajar del aula virtual, está ahí. Les voy a volver, va a estar la clase, le corrijo el Power, esa filmina, aunque si lo quieren ver tal cual está, eso está en la norma descrito también. Lo pueden ver ahí cómo está correctamente escrito. Y el practiquito es muy simple, pero ya les va a empezar de alguna manera, a meter en el tema de cómo se van diseñando esas para distintas situaciones que yo le planteo en el práctico, y eso lo tendrán que presentar como hicieron con los otros prácticos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Increíble, yo tengo una duda. Por ejemplo, en los caminos, para poder definir la zona donde se puede pasar, o sea, donde se puede adelantar o no, tengo que tener en cuenta que existe la distancia de 0, de 1 y de 3. O sea, todas esas distancias que se tuvieron en cuenta, o tiene que ser aún mayor por el tema del tiempo de decisión y todo eso. Sí, el esquema que yo les mostré es el esquema conceptual con el que se determina esa distancia, toda la distancia completa de adelantamiento. Vos no vas a poder verificar en el dibujo, en el diseño, cada una de esas distancias y dibujarlas, sino que vas a tener que tomar lo que la norma dice, mira, para tal velocidad toma una distancia mínima de tantos metros, pero siempre te dice después, si podés incrementarla un poco para que sea un poco más generosa. ¿Sí? O sea, no tenés que verificar que el D0, el D1, sino que ya la norma te hizo ese cálculo en función de las velocidades que toma y de los tiempos de estos que puso 4 segundos de decisión, y te da una tabla digamos, de referencia. O sea, no necesitas hacer los calculitos precisos de cada cosa. ¿Se entiende? Buenísimo. Sí, perfecto. Bueno, no sé, ¿alguna cosa más? Ingeniero, Sí, ¿será que Roberto, te escucho. En la filmina 18, cuando habla de tramos de 3 kilómetros, ¿está bien eso o hay algún tipo de error de tipeado ahí? Verifico en la filmina, ahí en la filmina 18. No, la norma está así, tal cual está escrito ahí. No es un error por eso yo no le di mucha importancia a eso, lo puse más, pero la verdad que no está muy claro en la norma qué es lo que quiere decir exactamente. Lo que en realidad está diciendo, lo que vale, no es el 3 kilómetros, sino lo que vale son las tablitas, la tablita que sigue para abajo. Por ahí le voy a sacar eso porque confundo. Lo que vale es que en zona llana tenés que tratar de proveer un 80% de zonas de porcentaje de longitud de adelantamiento, en ondulada hasta un 50, en montañosa hasta un 30 y en zona muy montañosa hasta un 20. O sea, son las recomendaciones mínimas de longitud de adelantamiento que hace la norma para no tener grandes sectores muy largos en el cual vos no puedas realizar la maniobra, y eso te va a inducir a que tengas mucha congestión de tránsito, ¿no es cierto? Se te armen colas muy largas. Esa es la recomendación. Me parece que yo no verifiqué, pero me parece que es un error por eso de lo que vos marcaste ahí, me parece que es un error de la norma. No creo que sean 3 kilómetros porque no tiene mucho sentido lo que dice. O sea, tendrá sentido si dice 30 kilómetros, por ejemplo, ¿no? O sea, en sectores Eso de te 30. pregunté. Sí, la norma está así, está escrita de esa manera, no hay ninguna fe errata. Yo después que lo puse me di cuenta, lo voy a sacar ahora, y lo que sí vale, creo que es lo que dice a continuación, que es el porcentaje que recomienda de ese sector. O sea, en llanura
es lógico que recomiende sectores, o sea, lo que está diciendo es, en una llanura no podés hacer permanentemente zonas, quiebres de trazado para hacer curvas contra curvas y no permitir prácticamente en ningún lado porque no te la van a respetar, ¿entendés? Van a empezar a pasar, o sea, cuando vos no encontrás lugares huecos para poder hacer la maniobra de sobrepaso, empezás a hacerla en cualquier lado. Entonces, lo que te dice es, a medida que las zonas son llanas, o van dificultándose el terreno, como mínimo trata de proveer esta cantidad de sectores. Eso te va a marcar de alguna manera una necesidad de ir encontrando en el diseño, en el trazado, sectores rectos y con longitudes suficientes, lo cual te va a demandar, obviamente, muchas veces un costo adicional de diseño, producto de tratar de lograr rectas en sectores muy quebrados, por ejemplo, ¿cierto? Pero bueno, eso a veces puede ser discutible o no, o puede ser, digamos, uno puede o no darle artículo a esta parte de la norma, y a veces este tipo de cosas son las que por ahí lograron la discusión de que estas normas no se pongan del todo en funcionamiento, aunque yo sigo considerando que son de mejor calidad que lo que tenemos. Una duda. Ese 80% en zona llana, por ejemplo, ¿se refiere a la longitud total? O sea, por Claro, ejemplo, si yo tengo la una longitud del ruta de 100 tramo, por eso kilómetros, no tiene sentido los 3 kilómetros, sino que uno puede decir, bueno, en 30 kilómetros de camino tenés que tratar de proveer longitudes de sobrepaso en un cierto porcentaje para poder, para que no haya, justamente para que haya lugares, varios lugares suficientes para poder hacer la maniobra y descomprimir la línea y la cola de tránsito. O sea, si no, en un camino típico de montaña, eso es lo que viajó a Brasil, por ejemplo, que haya ido a la zona de playas por los caminos habituales que se van de acá hacia la costa brasileña, el que le tocó manejar o el que le tocó ir se habrá dado cuenta que la cantidad de accidentes y la poca posibilidades de sobrepaso cuando se arman las colas, a veces estás 1 o 2 horas circulando atrás de un camión porque no lo podés pasar, ¿sí? Porque no proveyeron suficientes zonas de sobrepaso. Y lo que te dice es, en zonas montañosas, cuando no podés proveer suficientes rectas, trata que las pocas rectas que tenés, hacerle un carril adicional para permitir, en esos sectores al menos, aunque las distancias de sobrepaso no se puedan cumplir, sí podés cumplir el sobrepaso a partir de adicionar un carril. O sea, es una manera de proveer sobrepaso ya no con la distancia de sobrepaso, sino con un carril adicional. O sea, te va dando algunas pautas para poder mejorar el diseño, que es básicamente lo que ha sucedido en la ruta 12 Misiones, en la 14, ya que es una ruta un poco más moderna, se proveyeron esas zonas de sobrepaso, aunque en la 12 hubo infinidad de accidentes antes de empezar a proveer esas zonas de sobrepaso, digamos, necesarias, y que no se podía dar con longitudes de sobrepaso porque para eso había que cambiar radicalmente el trazado. Entonces se le dio esa posibilidad de sobrepaso a partir de adicionar carriles. No sé si se entiende el concepto ahí. sí, se entiende. Y otra duda, sobre, por ejemplo, las misiones que se agregaron las terceras trochas, ¿eso ya se puede plantear desde un inicio en Claro, es lo que en le el acabo de trazado? decir, es lo que le acabo de decir Bien. con respecto a la 14, que es una ruta que nació, digamos que se diseñó ya con conceptos más modernos. La ruta 12 es una ruta muy antigua, donde prácticamente la ruta va cruzando en un trazado bastante recto todas las ondulaciones, se la va atravesando, que la corta digamos, en forma transversal. En cambio, la ruta 14 ya se va adaptando mejor al terreno, tratando de buscar pendientes más suaves,
lo cual hace que los recorridos sean más largos, ¿cierto? Pero ese tipo de trazado de la ruta 12, yendo que es el que va hacia Iguazú, desde Posada a Iguazú, hace que haya muy pocas oportunidades de proveer distancia de sobrepaso, ya sea por lo quebrado del trazado y ya sea por la cantidad de pendientes de subidas y bajadas que hace que, para poder proveer, eso ya lo vamos a ver cuando veamos curvas verticales, que es un tema que lo vamos a ver, es cómo se acuerdan, cómo se hace el acuerdo entre dos rampas, ¿sí? Cómo se puede salvar, cómo se salva la situación entre dos rampas, y esa curva vertical es la que se define justamente a partir de visibilidad. Entonces ahí es donde yo proveo más o menos posibilidades de visibilizar y distancias visuales, lo cual me permite que para pasar de una rampa a otra, yo si la achato a las rampas, tengo más posibilidad de tener visual hacia adelante y por lo tanto proveer mayor distancia de adelantamiento. Ahora, si yo respeto exactamente la forma del terreno, ahí se me achican las distancias visuales, se me acortan, ya se me reduce la posibilidad de visualizar lo que pasa del otro lado, entonces las distancias de adelantamiento se acortan mucho y es donde el usuario empieza a buscar desesperadamente por dónde pasar y muchas veces comete errores porque, primero, sobre todo de noche, calcula mal la distancia a la que viene el vehículo del otro lado, porque están en diferentes planos, entonces no puede calcular con precisión dónde está y se cometen esos errores o directamente no los ve. Y entonces cuando los ve, esa distancia de detención no es suficiente para detener el vehículo y se producen los impactos frontales, que son muy comunes. Así que bueno, esa es más o menos la idea. ¿Qué hace Pamela? Lo que estoy viendo ahí. Bueno, si no hay más consultas, sí, te escucho. ¿Podría pasar también, por favor, el power de la presentación de la clase pasada, de trazado también? Ah, bien. Ese no lo tienen. Listo, paso los dos. El del power de la clase pasada, o sea, la clase 4 sería, lo que yo viene con la numeración 4 de trazado. Paso de la 5 y el video de esta y no sé si alguna otra cosa más necesita. Ay, Gabriel. ¡Chao, Tulio! No, Gabriel Escobar. Hace años que no te veo. Había uno que me grababa, ese era hinchapelota y me grababa las clases de topografía. Hubiera guardado así, yo mostraba esas clases nomás. Che, ahí está la clase enseguida, ¿eh? Con Alberto. Listo, corto. Listo. Chao. Gracias, Tulio. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao, chao.